Hoy vamos a dar continuación a lo que hablábamos el pasado viernes. El pasado viernes hablábamos sobre cuando Jesús le dice a sus discípulos que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él va a estar. Y veíamos que eso no es mera palabra para consolar cuando la iglesia está vacía, sino que eso es una esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. Porque cuando hay propósito de Dios, cuando hay corrección de Dios y todos nos ponemos unánimes en un solo amor, en un mismo sentir, aunque hayan 2 o 3, ahí Él va a estar. Pueden haber 5, pueden haber 50, pueden haber 200, pero Él prometió que iba a estar con nosotros si estamos unidos en un mismo espíritu. Así que Dios nunca se ha equivocado. Dios nunca ha tenido que tratarse de lo que ya Él dijo. El viernes ya en la madrugada tuve que escribirle a Eri y decirle: Eri, discúlpame, tenemos que hacer tal cual cosa. Tuve que retratarme de algo que dije. Dios no funciona así. Porque lo que Dios dijo se va a cumplir por encima del pastor, por encima de Hansel, por encima del obispo, por encima de cualquier circunstancia. Dios lo va a cumplir. Así que hoy vamos a hablar sobre la obrar de Dios. El obrar de Dios, al tiempo de Dios, a la manera de Dios, como ya Dios lo escribió para nosotros. Y quiero que tú busques Génesis capítulo 1, 2. Y vamos a leer bajo la autoridad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre las faz de las aguas. Dios obra aún cuando todo parece un caos. Cuando todo parece que no hay solución, ahí es ahí donde Dios está obrando. Hay personas que entienden que Dios hizo la creación por un Big Bang. No funciona así. Hay millones de galaxias. Hay millones de estrellas. Hay tantas estrellas como la arena del mar. Y tú sabes lo bonito es que todas funcionan a la perfección. No hay una estrella que se salga de su órbita. No hay una galaxia que se salga y que ruede más lento que otra. Todas tienen que correr, todas tienen que rodar, todas tienen que dar la vuelta a su galaxia, al orden de Dios. Así que esta expresión no describe maldad ni juicio. Muchas personas que nos gusta estar juzgando y decir: está yéndole mal porque está en pecado. Yo no voy de acuerdo con eso. Yo sé que el pecado trae destrucción. Yo sé que el pecado es muerte. Yo sé que el pecado nos separa de Dios. Pero también hay circunstancias que llegan a nuestra vida para Dios poder glorificarse. También hay circunstancias que llegan a nuestra vida para Dios poder glorificarse en nosotros. Así que no todo lo que ocurre en nuestras vidas es porque estamos separados de Dios. Cuando Moisés escribe que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, no está describiendo maldad ni juicio, sino falta de forma y de plenitud. Antes de Dios hablar, ya Él estaba presente. Él ya estaba allí obrando en silencio. Cuando no escuchamos a Dios hablar, no podemos decir que Dios se ha alejado de nosotros. Él está trabajando en nuestras vidas.
A veces entendemos que hay dificultades en nuestras vidas y la pregunta que todos nos hacemos: ¿por qué está pasando esto en mi vida? A veces vemos que el matrimonio no va como nosotros queremos, pero a veces nos preguntamos y decimos: ¿por qué está pasando esto en mi vida? A veces vemos nuestros hijos que están separados de Dios y nos preguntamos: ¿por qué está ocurriendo eso en mi vida? Y todo lo que pasa en nuestra vida siempre buscamos un por qué. Y nos preguntamos y decimos: ¿por qué a mí? Pero lo que Dios me está diciendo en Génesis 1:2 es que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. No era que Dios no estaba en ese desorden y en ese vacío. No es que Dios no está en donde está tu esposa, tu esposo, que está en el desorden y está en el vacío. A veces lo más fácil es renunciar y comenzar de nuevo, Clary. A veces lo más fácil es tú cerrar una puerta y decir: no, me voy por el otro camino. Porque nos encanta correrle a las dificultades. Así que si Dios te ha dado un matrimonio y tu esposo no es creyente, tu esposa no es creyente, no es para que salga corriendo, es para que entienda que en el caos Dios se está moviendo sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu esposo. Y es que a veces Dios primero se mueve y luego habla. Señor, háblame, Dios se está moviendo. Muchas veces Dios primero se mueve sobre el caos. Dios necesita hacerlo entender que en medio del caos Él se está moviendo para que haya plenitud de su presencia. Dios necesita hacerlo entender que en medio del desorden que pueda haber en tu familia hay un Espíritu Santo que se está moviendo para llevar plenitud a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu hogar. ¿Y cómo obra Dios? Bueno, te lo estoy diciendo. En el principio había vacío, había tiniebla, había caos, había desorden, Moisés. Si yo estoy ahí, ¿sabes lo que yo digo? Yo me voy de aquí, yo no puedo tener este desorden. Yo me voy donde haya orden, Altagracia. Porque es mejor así. Es mejor tú llegar a un lugar donde esté todo tranquilo, que no hayan dificultades, que no hayan opresiones. Levante su mano. ¿Quién no quiere tener una familia perfecta aquí? Yo la voy a levantar las dos. Y no es que se haga yo, pero es que yo la quiero. Pero yo no sé si es mala o buena noticia. Te voy a decir que no hay familia perfecta. Porque si hay una familia perfecta, ¿tú sabes dónde tuviéramos Dios? En los bleachers allá atrás. Tuviésemos Dios en el palco, en el último palco, allá arribota, donde para mirarlo, para donde mirar el juego, hay que buscar unos binoculares. Así que el caos no significa ausencia de Dios, sino un escenario para su obra, para Él glorificarse. Si hay caos, no diga que hay ausencia de Dios. Dile: maestro, en vez de quejarme y preguntarme por qué, quiero que se obre tu voluntad en mi vida y en mi familia. Eso significa que aunque todo parece desordenado y vacío, Dios no estaba ausente. Su espíritu se movía con cuidado. Y escuchen bien cómo es que se mueve Dios. Se mueve con cuidado, con intención. ¿Alguien ha visto una gallina echada? Aquí hay jóvenes que no saben lo que es una gallina echada. ¿Tú sabes? Te voy a poner esta descripción. Cuando una gallina está echada, si tú ahí la levantas, di que para sacarle los huevos, tienes que correr. Porque te va a dar picotazo como nunca. ¿Sabe por qué?
Porque ella está encima de su ser. Ella está protegiendo sus hijos. Ella está incubando lo que parece que el nido, parece que hay un desorden en el nido. Se ve que a veces el nido parece, y así mismo decimos, oye, esa habitación parece un nido. Porque los nidos no son bonitos. Pero a pesar de que no sean bonitos, de que haya un desorden, en los nidos hay vida, hay vida, hay vida. Así que Dios está moviendo como se mueve una gallina por sus polluelos, con intención. ¿Usted cree que la gallina va y se echa porque querer echarse? No, es que la naturaleza le dice, tiene que quedarte más tiempo con los huevos para que de ahí retorne la vida. Así que Dios se movía con intención, como un ave que cubre su nido, preparando el ambiente para que la vida pueda surgir. ¿Hay desorden en tu familia? Tal vez tú piensas que Dios se ha olvidado de ti. Déjame decirte, hay un esposo que Dios está posando por encima de él, que cuando Dios te barate ese cascarón que no le impide, que no le permite adorarle, ese cascarón va a ser roto y de ahí va a salir un profeta, de ahí va a salir un evangelista, de ahí va a salir un pastor, un hombre que glorifique a Dios. Mientras nosotros nos enfocamos en el vacío, en el desorden, en las tinieblas, Dios está mirando un hombre que va a surgir de ese cacarón y va a comenzar a profetizar en nombre del Señor a todos los que están desamparados. Si hoy tu vida parece de ausencia, si hoy tu vida parece desordenada y ausencia divina de Dios, no piense que Dios te ha abandonado. De las peores circunstancias Dios saca a sus mejores hombres. Lo voy a decir de nuevo, de las peores circunstancias Dios saca a sus mejores hombres. De los más vil, Dios ha hecho los más grandes hombres que todavía el nombre de ellos perdura hasta hoy. De lo que pensaban que había un desorden porque no sabían hablar, no sabían comunicar, no se sabían expresar. Todavía estamos hablando de un apóstol Pedro, de un Juan, de un Mateo, de un Pablo. Hoy todavía estamos hablando de Santiago. Hoy todavía estamos hablando de hombres como Marcos, que se pusieron en la mano de Dios y entonces Dios hizo su plenitud en ellos. Así que el obrar de Dios es progresivo. Yo no entiendo, ¿verdad?, cómo somos nosotros los seres humanos. A veces yo recuerdo que cuando mi hijo Manuel nació, óyeme, estábamos locos porque caminara. Chacho, camina, camina. Y tú sabes, yo siempre le he dicho que el que empuja no se cae. Y una vez estaban las abuelas, que hay que ponerle baba de cáscara de yuca. Oye, el muchacho con 11 meses. Entonces estábamos preocupados porque, pero el muchacho no camina con 11 meses. El obrar de Dios es progresivo. Repítelo conmigo, el obrar de Dios es progresivo. Más con chichigua y que quería. Entonces uno está diciendo, ay Dios mío. Era más manejable cuando no. Oye. Pero después entran en una etapa que no quieren salir de su habitación. Y
Y cuando estabas en la azotea volando chichigo y corriendo, entonces tú querías que estuviera en la habitación. Pero ahora está en la habitación y ahora tú quieres que salga a volar chichigo. Señores, mire, el ser humano es incomprendible. Gracias que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Gracias por el Espíritu Santo. Y así mismo nos pasa en nuestra vida espiritual. Queremos una cosa y mañana queremos otra. Pero como Dios todo lo sabe, Él dice, mi obrar es progresivo. Dios no ordenó todo en un solo instante y lo pudo hacer. Primero, Dios se paseaba con su presencia por medio del Espíritu Santo. Primero su presencia. Primero la presencia de Dios en nuestra casa. Así que cuando tú llegas a tu casa, tú tienes que establecer la presencia de Dios en tu vida. Así que cuando tú llegas a tu casa, lo primero que tú tienes que decir, aquí está la presencia del Señor. Aquí la presencia de Dios es primero. Aquí la presencia de Dios es primero en mi casa. Porque primero se establece tu presencia. Y luego que su presencia está, entonces declara la palabra. ¿Qué fue lo que él hizo? El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y luego dijo Dios. Y después que vino su palabra, entonces vino orden. Comenzó Dios a separar la luz de las tinieblas. Las aguas de la fuente de las aguas comenzó a separarla de la tierra. Comenzó a organizar todo. Y finalmente vino vida y propósito. El tema es que nosotros queremos comenzar por vida y propósito. Ordenar la palabra y después queremos buscar su presencia. Así no funciona. Primero su presencia, luego la palabra, luego viene el orden y entonces viene la vida y el propósito de Dios en nuestra familia. ¿Qué me quiere decir eso, María? Que Dios trabaja por proceso, por ansiedad. Se lo voy a repetir de nuevo. Dios trabaja por proceso, no por ansiedad. Ay, que estoy ansioso porque mis hijos vengan a la iglesia. Te equivocaste, Fao. Comienza a buscar la presencia de Dios. Comienza a declarar su palabra en tu vida. Comienza a ordenar tu vida. Y entonces el propósito y la vida finalmente vendrán a tu casa. Así que Dios no trabaja por capricho ni por ansiedad. Yo quiero ir para Roma. ¿Qué es eso? Es que yo quiero una casa de 5 habitaciones. ¿Qué es eso? Te va a dar la casa y después no vas a saber cómo mantenerla. Te va a mandar a Roma, te van a dar la visa de Europa y después no va a encontrar dinero para viajar a Europa. ¿Ven cómo trabaja Dios? Ay, yo quiero ser profeta, pastor. Primero tiene que ser siervo. Primero hay que doctrinarte. Después bautizarte. Después entonces tomar la clase de discipulado. Y entonces después viene el Espíritu de Dios sobre tu vida para que tú proclames vida donde hay muerte. Amén. Por eso hay muchos pastores que hoy se hacen pastores. Y al primer problemita, patica, ¿para qué te tengo? A la primera tentación se derriten. ¿Saben por qué? Porque no pasaron el proceso de Dios. Está bien, yo sé que aquí muchos no quieren ser pastores, pero sí muchos se quieren casar. Y muchos ya están casados. Ay, yo me quiero casar, esta gracia, porque yo quiero. Pensamos en el tema del matrimonio solo en la parte sexual. El matrimonio no es nada más sexualidad. El matrimonio es propósito de Dios. El matrimonio es creación de Dios. Así que la oscuridad no puede detener a Dios. El texto no dice que Dios eliminó las tinieblas primero, sino que obró en medio de ellas. Y después Dios separó la luz de las tinieblas de la luz.
Dios obra aún cuando no lo entendemos. Pueden buscar a Job 19:25, el obrar de Dios, hermano. Aun cuando tú no lo entiendes, Dios está obrando. Job 19:25, 27, dice: yo sé que mi Redentor vive. Y ojo, Job no lo estaba diciendo sentado como estamos nosotros aquí. ¿Sabe cómo Job lo estaba diciendo? Y él dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Saben qué condición estaba Job? Y después de deshecha esta mi piel, tenía su piel deshecha. Job no se podía rascar porque se le quitaban los pedazos. Pero aún en medio de esa circunstancia, él sabía, él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que aunque mi carne esté muerta a un desorden, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que aunque mi vida no sea la correcta, yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Y entonces él comienza a explicar por qué es que su Redentor vive. Santo Dios. Aleluya. Y después de esta deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Sabe dónde él va a ver a Dios? En su carne putrefacta. ¿Sabe dónde tú vas a ver a Dios? En medio del torbellino. Cuando todo el mundo se aleja de ti porque está lleno de lepra, ahí tú vas a ver a Dios. Porque Dios, cuando todos se van, entonces Dios se acerca y se mueve en nuestra vida y nos dice: tú no estás solo, tú no estás solo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estaré contigo. Y aún se burlaban de él. Él dice: no, yo voy a ver a Dios aunque mi piel esté deshecha, al cual veré por mí mismos, y mis ojos lo verán y no otros. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, yo lo voy a ver al Señor. ¿Sabe lo que tuvo que hacer la lepra? Altagracia. Parafraseando, ¿verdad? Para ponérselo en el contexto de hoy. La lepra tuvo que decir: yo no puedo con este loco. Tengo que irme de este loco, porque mientras más yo lo estoy oprimiendo, él más adora a Dios. Mientras más yo lo estoy golpeando, su boca alaba a Dios. Mientras más dificultades hay, él está adorando al Señor. Aleluya. Así que la lepra no tuvo otra opción que decir: yo voy a salir de este cuerpo y me voy a ir a otro lugar. Porque este está diciendo que aunque su lepra esté rodeando su cuerpo, él sabe que su Redentor vive. O no está viendo restauración inmediata, ni explicación al dolor, pero afirma algo más profundo: Dios sigue siendo su Redentor. Qué locos somos nosotros. Qué locos parecemos nosotros mismos. En medio del dolor podemos cantar al Señor y decirle: yo sé que mi Cristo vive. Y Pablo dijo: para el mundo eso es locura, para lo que se pierde. Pero saben, lo que saben cuál es el gozo del Señor, que es su fortaleza. Yo no digo que no haya dolor, va a haber dolor, pero el dolor no puede apagar lo que Dios ha depositado en nosotros. El obrar de Dios no siempre es visible en el presente, pero siempre apunta a una redención futura. No te desesperes, iglesia, no te desesperes. Que a veces el obrar de Dios no es visible. Oh, pastor, yo tengo 5 años, 6 años sirviéndole al Señor y ese ángel que tengo en mi casa aún no se convierte. No te desesperes. El obrar de Dios no siempre es visible. Ahora sí te aseguro una cosa: que hubo un jovencito, ya estaba adulto,
que Dios le prometió que como él hizo con Moisés, así iba a hacer él con él, con Josué. Y cuando estaba el desorden, Josué se levantó. Y es lo que tú tienes que hacer, levantarte y proclamar eso en tu casa y decir: yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. No es que esté pensando en que el tipo no se convierte, es que declare: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabe los pastores que hay en la casa de nuestras damas? ¿Tú sabes la pastora que hay en la casa de nuestros caballeros? Tiene que ver la redención a futuro. Si yo me hubiese puesto la redención, ver el obrar de Dios al instante, esa no estuviera ahí. Yo sé lo que coge lucha. Sí, yo sé. Yo sé lo que tú estar aquí un domingo predicando, diciendo que Dios liberó tu casa, y cuando llegue a tu casa encontrar la cacata en tridimensional, como le dije la otra vez. Yo sé, porque yo no estoy hablando por hablar. Esto yo no lo soñé, esto yo lo viví. Yo sé que es lo que tú agarrar y saber que tiene que ir un viernes a la iglesia porque tiene que predicar, porque tiene compromiso, porque quiere adorar a Dios. Y una gente paró en la puerta como Dios paró los ángeles en el Edén. ¿A dónde tú vas? Yo sé lo que es. ¿Y sabe lo más triste del caso? Que yo lo veía triste, pero ahora lo veo en gozo y en gloria. Tener que quedarme. Lo más bonito del caso no era que estábamos peleando, no, era tener que quedarme, respirar, meterme al baño y llorarle a mi Cristo. Sí, papá Dios, tú tienes que resolver. La resolví ahí mismo, Altagracia. Pasaron años, pero yo sé en quién yo he creído. Yo sé en quién yo he creído. Dios obra aún cuando falta la evidencia externa. Habacuc 3, 17 y 19. Aunque la higuera no florezca, Dios está obrando. Aunque en la vida no haya fruto, Dios es nuestro redentor. Aunque falte el producto del olivo, Jehová es nuestra fortaleza. Aunque los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de las majadas, Dios sigue siendo nuestro redentor. Así que el obrar de Dios, aun cuando faltan las cosas externas, ahí está Dios. Cuando no haya vaca en los corrales, Dios está ahí. Dios está ahí. Mi esposa se convirtió al Señor. Y glorificamos al Señor. ¿Y sabe qué pasó? Comenzó a faltar. La higuera no estaba floreciendo. Comenzaron a faltar los frutos. El olivo ya no estaba dando el fruto que daba. Todas las vacas se esparcieron y ya no había leche para nosotros. Había enfermedad en ella. Y nosotros viviendo por fe y por mi madre que está ahí en el cuarto orando al Señor. ¿Sabe que había ocasiones donde no teníamos nada para comer? Yo digo, a veces yo pienso, digo, Señor, pero tú a veces me pones como una mente de charlatán, como para que uno no se preocupe. Gloria a Dios por el pianista. A veces me pone una mente de charlatán para que yo como que no me preocupe, porque yo me pongo a pensar en todo eso, y eso era para que uno saliera corriendo como loco y pensando, diciendo, wow, ahora mis hijos no tienen nada para comer. Y no era así. Dios siempre movía a alguien para llevar el sustento a la casa de sus hijos. Nunca faltó la leche, nunca faltó el pan, nunca faltó el queso ni la mantequilla. La nevera se dañó y nos mandaron una de paquete nuevecita. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque somos los mejores? No, porque al igual que tú, nosotros también tenemos promesa.
Y la promesa de Dios en Él son sí y en Él son amén. A veces estábamos en la sin nada. Y Dios movió a un hermano y le decía, pastor, llévele esa compra a Rafael. Hermano, cosa que nosotros jamás hubiésemos comido. Pero cuando Dios abre el cielo, nadie lo puede cerrar. Cuando Dios abre el cielo, nadie lo puede cerrar. Así que tiene que saber lo que dijo Habacuc. Jehová es el Señor, Él es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc enumera un colapso total. Economía, alimento, seguridad. Sin embargo, declara gozo y fortaleza, no por lo que ve, que es muy fácil declarar por lo que estamos viendo, sino por quien es Dios. Él no está declarando gozo y fortaleza por lo que está viendo. Él está declarando por quién es Dios y a quién Él le ha servido y a quién Él le seguirá sirviendo. El obrar de Dios no depende de la abundancia, sino de su fidelidad. De su fidelidad. Como en Génesis 1:2, cuando todo parece vacío, Dios ya está preparando el orden. No te desesperes. Y yo sé que hay gente que te ha dicho, bota ese marmado viejo que te está dando dolor de cabeza. No te desesperes. Que ese te lo dio Dios. Pastores, que yo me casé y no estaba en el evangelio. Dios ordena lo que está desorganizado. Y ahora vamos a ver que Dios no se equivoca cuando Dios nos une. Recuerdo la primera líder que yo tuve. Ella como que no le caía bien a mi esposa y nuevecito en el evangelio. Yo dije, no, pues yo tengo que ignorar esto. Yo entraba por aquí y me salía por allá. Ok, sí, está bien. No, espérese. Desde que entré al evangelio entendí que mi familia está primero que la iglesia. Escuchen bien y se lo digo a todos ustedes. Esto no es de palabrería que se lo digo de corazón. Primero Dios, familia e iglesia, ministerio. Usted no puede abandonar su familia porque usted es un querubín o un apóstol o un pastor. Su familia es la primera iglesia que Dios le ha entregado. Así que Dios es primero, su familia segundo y luego entonces la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no quiere desorden. Bueno, que cuando me iba a bautizar me dice, no, que el anillo, para ese tiempo todavía estaba, que no se podía usar prenda, obispo. Digo, mire lo que le voy a decir, con todo el amor y respeto que le tengo, si yo tengo que quitarme ese anillo no me voy a bautizar, porque imagínese usted me está mandando a crucificar como oveja para el matadero. Si yo tengo que deshacerme de ese anillo, lamentablemente tengo que ir como una oveja que va hacia el matadero muerto. Después en esa asamblea que hubo se levantó ese asunto y digo, gloria a Dios que escuchaste mi oración, porque el anillo no me lo iba a quitar. El anillo es más importante que Dios. No. La familia es más importante que el ministerio. Y yo no estaba desobedeciendo a Dios porque tuviera el anillo, José. No. Yo estaba obedeciendo a Dios porque lo amo y lo amaba y lo seguiría amando de todo corazón. Pero la iglesia no puede traer división en mi familia. Entonces la iglesia no está Dios. No está Dios. Y escúcheme que se lo diga. Pero el día que yo le diga a usted, usted tiene que venir a la iglesia por encima de su esposo, de su esposa, de sus hijos. Olvídese de toda esa gente. Hasta ese diga, Rafael es mi pastor. Pues no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque yo he pasado por eso. Así que Dios obra con propósito, no al azar. Romanos 8:28. Dice el título vencedor. Yo sé que te casaste con un esposo, una esposa que no era creyente cuando tú te convertiste.
Ahora Pablo, a través del Espíritu, te dice, y sabemos, yo sé que tus hijos cuando tú llegaste al Evangelio no eran creyentes. Y yo sé que hoy tenemos una batalla porque queremos que nuestros hijos sean unos Juan Bautista. Hoy queremos que nuestros hijos sean unos apóstoles como Pedro, como Eunice, como la abuela de Timoteo, como la hermana de Tito. Sí, queremos eso en nuestra familia. ¿Y quién no se alegra de eso? Pero Pablo no se escapa de esa situación. Y Pablo le está diciendo a los romanos, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuánto amamos a Dios en esta casa? ¿Cuánto amamos a Dios en esta casa? Pues déjame decirte que Dios está diciendo, todas las cosas le ayudan a bien. A esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios obra con propósito, no al azar. Todo en Dios tiene un propósito, todo. Aunque tú quizás no lo entiendas ahora, pero tiene un propósito. Tiene un propósito. ¿Sabe cómo yo veo los esposos de alguna de ustedes que no son cristianos todavía? Lo veo organizando la iglesia. ¿Sabe cómo yo visualizo las esposas de algunos que todavía no son cristianas? La veo dando consejería en la oficina y ayudando a mujeres que están desesperadas, ayudando a familias que están desesperadas y ella dándole consejería en esa oficina. ¿Sabe cómo yo veo los hijos de algunos que están por ahí y no están en la iglesia? Lo veo aquí arriba adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo veo tocando el piano, lo veo tocando la batería, lo veo sirviendo como los de nosotros están sirviendo. Así que el sí que tú tienes de que no se puede, cámbiatelo y di, en Dios todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que eres quien me fortalece. Pablo no está diciendo que todas las cosas son buenas. Dígame usted, si usted se machaca un dedo con un martillo, eso es bueno, no para nada. Pero todo obra para bien. Si usted está cenando en un momento en un restaurante con los amigos y lo llaman que tiene que salir de emergencia, un cliente, eso no es bueno. Pero todo obra para bien. Todo obra para bien. Si hay un negocio que tuvo que cerrar la puerta porque ya no se estaba sosteniendo, ¿eso es bueno? No. Pero todo obra para bien. Cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Ahora, cuando Dios abre, qué fuerte que se cierran, que entendemos que es que nos está llevando, ya tú sabes. ¿Y por qué esto y esto? Y yo no entiendo lo que está pasando y todo lo demás y todo lo demás. Ok, piensa y pregúntate, ¿tú amas a Dios? Si lo amo, pues entonces todo obra para bien. Él no está diciendo que todas las cosas son buenas, sino que Dios la hace cooperar para un fin mayor. ¿A usted no le han pasado cosas que después que a usted le pasan y pasan años, usted dice, wow, pero gracias a Dios que eso pasó? Porque si no, yo no hubiese estado aquí. Oye, ¿a usted no le ha pasado eso? A mí nada más. A todos no ha pasado. Todo. Y el momento que pasa, a veces nos estamos muriendo. Ansioso, triste, mal. Pero tenemos que entender que el desorden Dios trae orden. Del vacío Dios trae plenitud y del dolor Dios trae propósito. Un mismo Dios, un mismo obrar. Ayúdenme la muchacha de adoración. En Génesis Dios obra antes que todo tenga forma. Si tu vida no tiene forma, Dios está obrando contigo. Una palabrita preferida de nosotros. Yo no entiendo qué va a hacer con ese muchacho. Es que ese muchacho no entiende. Eso es lo preferido de nosotros. Oye. Y Dios está diciendo que aunque haya desorden, Dios está obrando.
Y hay unos supuestos amigos que comienzan a decirte, no, tú no sirves para eso. Con todo el amor del mundo que tú le tengas al amigo o la amiga que te diga eso, tú te vas a cuadrar y le va a dar una patada que llegue allá donde llegue. Dice, te sale de mi vida hasta que yo sea restaurado por completo en Cristo, y cuando esté en la plenitud de Cristo, entonces te busco para que te arrepientas. Tú no puedes estar estorbando lo que Dios va a hacer en mi vida. La muchacha no quiere ni estudiar, no quiere hacer nada, nada más quiere estar metida en él. Hermano, declare la palabra sobre su vida, que Dios se está moviendo. Y es tan fácil así. Yo no te estoy diciendo que sea fácil. Yo lo que te estoy diciendo es que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. En Job, Dios obra aún cuando todo se ha perdido. En Habacuc, Dios obra cuando no hay señales de mejora. En Romano, Dios obra usando incluso lo que nos quiere. Póngase sobre sus pies. Comencemos a ver el obrar de Dios en las circunstancias, en las adversidades. Comencemos a ver el obrar de Dios aún en los errores que nos... Comencemos a ver el obrar de Dios aún cuando todo parece perdido. Wi-Fi, cuando tú llegas a un sitio, dame la clave del Wi-Fi. Donde Yasmín dice, Yasmín, ¿cuál es la clave? Pero no puedo estar sin teléfono. A la casa del obispo, obispo, ¿cuál es el Wi-Fi de aquí? Clave de la fe tuya al Señor. Señor, aumenta mi fe. Porque yo quiero ver, aunque no esté viendo nada, yo quiero ver en lo sobrenatural que tú estás obrando en mi familia. Señor, aumenta mi fe, porque aunque no haya alimento, yo sé que tú vives. Yo sé que tú vives. Dios no ha cambiado su manera de actuar. Dios no cambia su manera de actuar. Quiero orar. Pedirle al Señor la misma oración que hizo el profeta por Jesse. Pedirle a Dios que esa oración nosotros podamos hacerla. Nos enfocamos siempre en los problemas, en que hay tinieblas, en que hay vacío, en que hay oscuridad, en que hay tempestades. Nos enfocamos siempre en que hay escasez, que no estamos trabajando, que no hay alimento, que nos van a cortar la luz, que nos van a hacer tal o cual cosa, que no hay dinero para pagar el colegio, que no hay combustible. Nos enfocamos siempre en la lepra que podamos tener, en la enfermedad, y que esta enfermedad, y que esta enfermedad. Pero hoy yo oro en el nombre de Jesús, que Dios pueda abrir nuestros ojos espirituales. Podamos entender que más son los que están con nosotros que los que están en esos problemas, adversidad. Señor, tú nunca has obrado mal en las vidas de tus hijos. Nunca lo ha hecho ni lo hará. Lo único que te pedimos, Señor, en esta mañana es que tú abras nuestros ojos espirituales. Aprendamos a creerte, Dios mío, aun cuando no estemos viendo nada. Que active nuestra fe, Señor. Y que por un instante, Dios eterno, por un momento, Señor, nuestra falta de fe, Señor, salga de nuestras vidas. Y muéstranos, Señor, tu gloria, Dios eterno.
Muéstranos, Señor, Padre amado, que lo que tú tienes para con nosotros no se termina en la oscuridad, ni en las tinieblas, ni en el vacío. Muéstranos, Señor, que lo que tú tienes para con nosotros no se termina en la enfermedad, no se termina en la escasez, se termina donde tú vas a plenitud a obrar por nosotros, Señor. Muéstranos, Señor, a la iglesia, Dios eterno, a creer aún cuando no estemos viendo lo que está pasando. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Levanta tus manos al cielo. Repite conmigo, Señor Jesús. Repítelo con ánimo que ya vamos a comer. Señor Jesús, en esta hora te pido que tu propósito, que tu palabra, que tu mover, que tu reino, yo pueda verlo, aunque no sea con mis ojos, pero sí verlo en el Espíritu y saber que mi casa, aunque parezca un nido, ahí hay vida, y que tu Espíritu Santo está empollando y que pronto saldrá del cascarón ese profeta, esa profeta, esos evangelistas que ya tú has determinado para esas vidas. En el nombre de Jesús, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén, amén.